Esa es la idea. Sí, aquí todo vale, con tal de hacerse viral. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez un vídeo express. Y como habéis leído en el título, tiene que ver con las políticas nuevas que ha metido YouTube esta noche. Ayer, en las últimas 12 horas, supongo. Sí, cuando se suba este vídeo ya no habrán pasado ni 12 horas. Y es que YouTube ha cambiado el programa Partners. ¿Por qué? Pues por un montón de cosas. En su día algunos me pedisteis que hablara del tema de Paul Logan y demás, y todas sus mierdas que hizo en Japón. Luego hubo otra movida también dentro de YouTube España, con Jordi Wild y su viaje a Tailandia. Un año duro, la verdad, para YouTube. Empezamos bien el 2018. Y es que bueno, el año pasado en el programa de Partners, pues los requisitos eran bastante simples. Simplemente era tener un mínimo de 10.000 visitas en el canal y a tomar por culo. Y eras partner de YouTube. Y ya ganabas, pues, una puta mierda. Y YouTube, pues, se lucraba un montón. Pero bueno, era algo que te ayudaba a crecer, a sentirte mejor. Porque todos los que sois pequeños creadores, ese céntimo que ganabais a final de mes, esos 5 céntimos, 50 céntimos, lo que fuera, te inspiraba a seguir, porque decías, bueno, algún día llegaré a esos míticos 70 euros que te pide AdSense para poder hacerte el primer pago. Pero ahora ya no. Ahora las cosas han cambiado y es que desde 2018, bueno, nos están dando un periodo de gracia, por supuesto, porque YouTube es muy benevolente, ¿verdad que sí? Entonces nos han dado hasta el día 20 de febrero para alcanzar la cantidad de 4.000 horas de visualización, no 4.000 visitas, 4.000 horas de visualización y un mínimo de 1.000 suscriptores. Por mi parte, no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque aunque tengo 2.000 suscriptores, no llego a las 4.000 horas de visualización. Así que bueno, yo miré al pozo. Pero me da igual. Yo seguiré haciendo vídeos, que es lo que me gusta. Y mira, si no puedo ganarme 1 euro con algo, no pasa nada. Tengo un patrón muy amable, que además me encanta hablar con él, que más o menos es eso lo que recibo de él. Porque entre que Patreon se queda un cacho y demás, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Estamos aquí para hablar de las políticas de YouTube. Y es que quiero hacer un vídeo en directo con todos los creadores de contenido pequeños que conozcáis, podéis mandarles este vídeo, lo que sea, y me gustaría hacerlo hoy. Hoy de tarde, hora española, pues sobre las 7 más o menos. Sí, 7 así. Iré publicándolo en mis redes, así que estaros atentos a Twitter principalmente. De Twitter pues se irá a Facebook. Y bueno, en el grupo de WhatsApp lo comentaré también. En el Discord que tenemos también, todo eso lo tenéis aquí debajo. Para los que no leéis las descripciones, que todo está en la descripción, ¿vale? Gracias. ¿Qué nuevas políticas de YouTube? ¿A quién joden? Pues a los creadores de contenido que están empezando y demás. ¿Por qué? Pues porque durante 2017 se hicieron un montonazo de canales y un montón de ellos eran un poco... No lo puedo decir, que luego me salta. No es family friendly. Pero bueno, vosotros lo sabéis. ¿Vale? Exactamente, eso. ¿Por qué? Pues porque la calidad del contenido era más bien vídeos tomados de otras personas, con los cuales también se podían lucrar. Eran cosas muy absurdas, vídeos que no tenían nada que ver. También se pusieron anuncios, por ejemplo, como decía antes en el tema de Paul Logan y todo esto. Y bueno, quejas. Y al final a los que se joden, pues los pequeños. Como siempre, esto como en la vida real, cuando hay un problema con los... ¿cómo se dice? Impuestos y todas estas mierdas. ¿A quién se jode? Pues al pequeño comerciante. Me cago en la puerta. Y no es para menos, y es que los pequeños creadores vamos a tener un montón de problemas, probablemente de cara a lo largo de 2018 y 2019, para crecer. Porque se va a dejar de recomendar nuestros vídeos probablemente, no estará tan bien no estará bien visualizado, todo. ¿Qué más? Y me temo mucho que también afectará a los ánimos de las personas, evidentemente. Sí, yo por mi parte, a mí me encanta hacer vídeos. O sea, descubrí que es divertido y aparte aprendo un huevo de cosas. Aprendo a editar, aprendo efectos, aprendo temas de cámara, sobre todo cuando hacía vídeos más en el exterior. Ahora que los estoy haciendo todos aquí, pues cada vez busco algo distinto para poner alturas y demás. Y poco más.
Pero el tema de grabar me mola un huevo y estar fuera con la cámara y buscar distintos planos y todas estas cosas es divertido. La verdad, aprendes un poquito de todo. Es una de las cosas que te da YouTube. Nada, principalmente ese es el tema de este vídeo express. ¿Y que por qué lo hago? ¿Y por qué no me metí, por ejemplo, con el tema de Logan Paul? Pues no quería hacer leña del árbol caído. Él ya tuvo bastante. Sí se pasó, sí se excedió, sí hizo muchas cosas malas, pero ya tuvo sus cosas. No es necesario volver a repetir siempre lo mismo. Pero bueno, este vídeo principalmente quiero subirlo rápidamente corriendo porque hay que aprovechar. Sí, tengo que subir el vídeo ahora corriendo porque así toda la gente irá a verlo, porque cuando busquen problemas con el tema de YouTube, saldrá ahí, entonces ganaré más views y entonces igual llego al mínimo ese de visualizaciones. Sí, a ver si llego a los 4000, que me quedan, yo qué sé, unas 1000 o así, más o menos, sí. Entre una cosa y otra, pues tendré que aprovechar. ¡Que se acaba el partner! Así que venga, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos esta tarde en el directo. Bye.